Buenos días, mi nombre es Franceni Díaz, estudiante de psicología. A continuación les voy a exponer la historia de la guitarra. Como todos sabemos, los instrumentos musicales son universales, algunos muy autóctonos de cada región, de cada país del mundo, algunos muy, muy universales como lo es la guitarra, ya que esta es un instrumento que es utilizado en muchos sistemas, en muchos tipos de músicas, donde podemos verla que se usa de diferentes maneras. Dentro de la historia de la guitarra, data del año 1500 a.C., nace en esta época como un instrumento que se llama la lira, los cuales los poetas griegos, la usaban para acompañar sus versos y cuando estaban en sus reuniones. Ya en el año 1000 a.C., en Siria nace el quetará, que era un instrumento musical con cuerda formado por una caja de madera en forma ovalada, pero no tenía mástil. Ya empieza a avanzar, a desarrollarse y a tomar forma, la forma actual que tiene la guitarra. En el siglo XIII se presenta la primera versión de la guitarra, la cual traía tres pares de cuerdas, una adicional que era la que se encargaba de proporcionar sonidos un poco más agudos. Dentro de esas características podemos ver como en las películas medievales, películas que datan más o menos de esta época, se puede observar el laúd, que era muy acorde como para esa época. En el siglo XIV, unos músicos medievales de origen francés, en sus obras musicales empleaban el término guiterna, que al traducirlo se pronuncia guitarra. Aparece el prototipo de lo que es la guitarra española actualmente. El instrumento era utilizado en España por el pueblo con la finalidad de acompañar bailes populares y canciones. Ya podemos darnos cuenta que el flamenco es muy autóctono de España, y la guitarra es esencial en el acompañamiento de estos cantos y presentaciones de la cultura que los representa. En el siglo XVI, la guitarra de cinco órdenes pues, se instauró como modelo en toda Europa. Eh, Esta obra, para el siglo XVI de la historia, la guitarra se le incorporó una quinta cuerda. Este hecho ha sido pues, atribuido al poeta andaluz Vicente Espinel, por ser un estudioso y un aficionado de este instrumento. En el siglo XVIII, a comienzos, Jacob Otto le hace una importante modificación al modelo de la guitarra que existía para ese momento y le agrega una cuerda más. Por eso, esta es la razón por la cual este instrumento tiene 6 cuerdas. Existe un cambio en la afinación moderna y en la forma de tocarla, al igual que se le hicieron unos cambios en las estructuras para este siglo. En el año 1850 exactamente fue creada la primera guitarra española por el español Antonio de Torres Jurado. Su diseño parte de la modificación de la mandolina creada en 1979 por Gaetano. Este instrumento sirvió de base para crear la guitarra moderna como es conocida actualmente. Al llegar al siglo XX, ya estamos hablando ya de una época más cercana a la actual. Eh,
se le hacen modificaciones y ya es incorporada en unos incorporada en unas clases ya de otro tipo de músicas, como lo es el rock, donde se requiere que estas se expanda un poquito más el sonido y por lo cual se crea lo que es la guitarra eléctrica. La guitarra eléctrica pues aparece gracias a los avances tecnológicos y fue creada por el estadounidense Leo Fender. La guitarra eléctrica, pues la historia de la guitarra eléctrica comienza a mediados del siglo XX en Estados Unidos, cuando en 1920 el estadounidense Lloyd Loar crea el primer micrófono adaptado a la guitarra, y en el año 1935 el fabricante de guitarra americano llamado Rickenbacker fue la primera fábrica, la primera guitarra. Les presento ahí las referencias. Muchas gracias por su atención. Feliz día.